Fíjense que acuérdense que la mente, ¿no? La mente es un espejo. Entonces todo lo que pongas en tu mente, al ser un espejo, lo proyectas en tu mundo. Por eso es muy importante que si tú tienes pensamientos de miedo, los proyectas en tu mente, o sea, los avientas a tu mente es un espejo y ese espejo los proyecta en el mundo. Pues es muy importante cómo estés pensando. Dice, principios especiales de los obradores de milagro. Dice, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, ¿no? Ya sabemos que hay una parte superior y una parte inferior que habla que es las cosas del mundo, ¿no? Dice, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Dice, cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Obviamente te está diciendo, ¿no, Jesús? Que cuando tú obres un milagro, Él va a hacer que todo se ajuste. Porque Él obviamente está a cargo del tiempo. La eternidad está a cargo de Dios, pero el tiempo está a cargo de Jesús. Por eso es muy importante que si tú le dices a Jesús o al Espíritu Santo que organice tu agenda, eso es lo mejor que tú puedes hacer. Porque en el momento en que tú te alineas con el universo y le dices precisamente a Él que todo te lo acomode, todo te va a salir perfecto. O sea, el tiempo se va a ajustar, porque tú ya te estás poniendo en una disposición y ya sabes, es como si tienes un jefe, ¿no? Y le dices, oye, ¿me puedes acomodar todo de manera perfecta? Sí, y te lo acomoda. Por eso es muy importante que le digas que te adaptas, ¿no? Que Él te organice tu agenda. Dice, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Me encantaría, los que tienen su libro, o bueno, para anotar, lo anoten. Los que no pasa nada. Dice, se crea, crear y fabricar. ¿No? Hay una gran diferencia. Esto es muy importante, crear o fabricar, ¿no? Y dice así, dice, toda forma de curación se basa en la corrección fundamental de percepciones de niveles. No confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Entonces, cuando nosotros estamos fabricando, estamos en la mentalidad errada. Cuando nosotros estamos creando, estamos en la mentalidad recta. ¿Sí? Cuando tú, la esencia de fabricar es el miedo. Por ejemplo, ¿no? Aquí, obviamente, aquí es el miedo y aquí es el amor. Entonces, por ejemplo, yo les voy diciendo, ¿no? Para ir acomodando. ¿La enfermedad se crea o se fabrica? Se fabrica. Se fabrica, muy bien, ¿no? Aquí es enfermedad. ¿La salud? Se crea. Claro, ¿no? La escasez Se fabrica. se fabrica. La soledad Se fabrica. Entonces tú tienes que estarte dando cuenta, por ejemplo, la traición, por ejemplo, se fabrica. Todo lo que emana del ego, todo se fabrica. Solo es real para el hacedor, o sea, para el que lo está pensando, ¿sí? Por eso es muy importante que tú solamente te dediques a crear, ¿sí? O sea, que tu mente solo esté inspirada solamente en esta parte del amor, para que entonces puedas utilizar tu mente tal como tiene que ser el potencial. Tenemos que entender esto. Cuando una mente está dormida y tiene una pesadilla, la persona no sabe distinguir la diferencia entre la pesadilla y la realidad. Para él la pesadilla es real mientras está dormido. Después dice, no mames, está dormido. Por eso es muy importante entender que cuando tú te haces tu historia de terror, solito te la estás haciendo. No es real. Solo es tu interpretación y es tu historia. Es como que, o sea, tú solito le das cuerda a tu locura, pero no te das cuenta. Por eso a veces necesitas de otra mente, ¿no? Que te diga, oye, creo que estás dormido, creo que estás haciendo un pedo de nada, ¿no? Porque normalmente fabricamos nuestras historias de terror, ¿no? Y dice así, dice, reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma, que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esta confusión. Aquí viene algo muy importante. Lo más importante es cómo reaccionas ante un error.
O sea, todos cometemos errores y todo el tiempo. El ego en específico los condena y obviamente quiere crucificar a la persona que comete el error, ¿sí? Culpándolo y castigándolo. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo se da cuenta que cuando hay un error, quiere decir que alguien ya profanó a la mente de la persona que está dormida y que necesita despertarse. Se despierta en el momento que tú no lo juzgas. Si no lo juzgas a la persona y tú desde tu santa mente lo invitas a sanar, esa persona, como las mentes están conectadas, ¿qué pasa si una persona se siente enferma y llega con una persona y dice, no, tú no estás enferma, y esa persona le cree que no está enferma? ¿Qué pasa? Se cura. Es exactamente lo mismo. Para esta parte específica del error, ¿sí? Dice así, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Subrayenlo para que lo tengan bien presente. Dice, solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. El poder del milagro, para ajustar niveles, genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Sabemos que lo que hay que curar es la mente, porque la mente se enfermó en el momento que empezó a escuchar esa voz del ego, ¿no? Dice así, hasta que esto no ocurra, sería imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace básicamente es juzgar en vez de sanar. Subrayenlo. El perdón, obviamente, lo que hace es la eliminación del juicio. Y cuando ya no juzgas, tú actúas desde otro lugar, ¿no? ¿Sí o no? Dice, el perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. Aquí viene una frase que normalmente ha sido una frase que ha sido muy tergiversada, que ahorita la vamos a leer. Dice, la frase, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios a que sane sus mentes. Fíjense lo importante. Jesús sabía que todos eran inocentes y que estábamos dormidos. No dijo, ellos son culpables y yo soy bueno. No. Hizo una petición para que las mentes despertasen y vieran las cosas tal como Él las ve, que es un proceso de entrenamiento. Por eso dice así, ¿no? En ella no se hace referencia al error al resultado del error, pues eso es irrelevante. El percepto, ser de un mismo sentir, es la aseveración que exhorta a que todos estén listos para la revelación. Entonces, obviamente, el ser de un mismo sentir es que estés listo para que esa revelación tenga, se manifieste en tu vida. Mi ruego, a ver si han escuchado esta frase, haced esto en conmemoración mía. ¿Sí la han escuchado? Sí. ¿Cuándo se dice esa frase? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento creen? Sí, hacer esto en conmemoración mía. ¿En qué momento? Cuando haces obras un milagro. Sí. O sea, un acto de amor. Sí, normalmente lo hacen, ¿no? Cuando están partiendo Cuando van a hostia, ¿no? Que dicen, como recordando ese momento, ¿no? Sí. Bueno, no tiene nada que ver con eso. En realidad es esto. Dice, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. O sea, quiere decir que en los momentos que se requiere un milagro, colaboremos con Jesús para hacer esto, conmemorándolo, dando testimonio de que está vivo en ti. Noten la gran diferencia entre que tú partes un pan, ¿no? Y que estamos aquí todos reunidos en tu nombre, a que tú te unas a una forma de pensar y actúes haciéndolo y dándote cuenta que Él vive en ti, que no murió, ¿no? Dice esta parte, estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña en la conciencia del tiempo, ya que recordar esto era el pasado al presente. Aquí viene lo que les dije. El tiempo está bajo mi control, subrayenlo, pero la eternidad le pertenece a Dios. Entonces quiere decir que imagínense que si yo me pongo alineado con Jesús, evidentemente mi tiempo me va a salir todo perfecto.
El problema es que cuando no tienes tu tiempo en base a Jesús, lo tienes en base a ¿quién? Al ego. A tu ego, y entonces todo te sale mal. No te alcanza el tiempo, porque estás en la prisa y la ansiedad. ¿Sí? Dice así, dice, en el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Fíjense, esta oración yo les sugiero que se la graben, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Dice que si cuando se te pide tu ayuda tú piensas de esta manera, te vas a curar. ¿Sí? Dice así, estoy aquí únicamente para ser útil. Y traten de como que de sentir esa red, ¿no? Estoy únicamente para ser útil, es decir, para servir. ¿Sí? Dice, estoy aquí en representación de aquel que me envió. Entonces, aquí cuando yo digo estoy aquí en representación de aquel que me envió, estoy reconociendo, ¿no?, que mi Padre me envió aquí. Por eso es muy importante, ¿sí? Estoy reconociendo quién es mi Padre y que yo soy su hijo, ¿sí? En el momento que yo soy un representante, dice representación de aquel que me envió, quiere decir que soy su representante en la tierra, ¿sí? No tengo que preocuparme por lo que debo hacer, ni por lo que debo decir, ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Fíjense, esta parte te está diciendo que vas a entrar en un momento donde tu mente va a estar muy receptiva a lo que tienes que hacer y decir. Pero tú tienes, o sea, es como que tú estás poniendo tu mente muy receptiva a lo que se tiene que hacer y decir. Se te va a decir, pero tú dices, está listo. Si tú lo das por hecho con tu ego, no vas a esperar a que el campo te hable. Muchas veces en las constelaciones eso es lo que hacemos. El campo nos habla y nosotros contestamos a lo que el campo nos está diciendo. Muchas personas no ven así su vida. Muchas personas ven su vida así como que, no, yo tengo que hacer eso, tengo que hacer esto, y no se dan cuenta que el campo y la vida les está hablando todo el tiempo. No son conscientes que su cuerpo les habla, que el campo les habla, ¿no?, que Dios les habla, que la naturaleza les habla, que todo les está hablando, pero no ven esas señales, ¿sí? Dice así, dice, me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Esta parte, ¿no?, es muy importante porque normalmente siempre te conflictúas si estás en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Mientras tú reconozcas que en todo momento presente, estés donde estés, está Dios contigo, en ese momento ya lo hiciste. Porque no estás peleado con lo que, en el lugar, con lo que está pasando, sobre todo con tu presente. A veces te preguntas, ¿debo de estar aquí o no? Si en este momento te puso Dios aquí, es porque aquí tienes que estar. Si tienes que estar en esa relación, estarás en ese momento, tienes que estar en esa relación. No sé mañana, pero hoy como estás. O sea, que las cosas siempre son como tienen que ser, hasta que tú te des cuenta y obviamente el campo te mueva. Cuando tú no tomas decisiones por tu cuenta, es muy difícil que tú te equivoques, porque estás dejando que Dios te guíe. La equivocación viene cuando tú quieres forzar cosas, ¿no?, para que se den de acuerdo a tu intención de tu ego. Por eso es muy importante que no dejes que tu ego te guíe, ¿no?, y ni te manipule. Dice así, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y fíjense este sanar, ¿no?, como te vas a sanar en medida en que dejes que Él te sane. Pero que dejes que Él te sane, es que dejes que Él obre en tu mente. Tu mente obviamente no es la que controla todo lo que haces, dices y piensas, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, imagínate que en tu mente solo se está expresando lo que Dios te dice. Imagínense así, imagínense la perfección andando, ¿no? Que obviamente esa perfección ya nos fue dada a través de nuestro espíritu. Por eso es muy importante
que uno se reconozca en espíritu, para que el espíritu se conecte con esta mente y entonces logre su máximo potencial. ¿Sí? Pero para este proceso tienes una parte, que es tu ego, que ocupa gran parte de tu mente, que ya te domina, que ya te controla y que tú le tienes que regresar a Dios para que Él quite ese espacio o limpie ese espacio o cure tu mente. Porque este ego se fue formando con toda la información, con todas las creencias que te fueron dadas. De enfermedad, de escasez, de insuficiencia, de comparación, ¿no? Que eso es lo importante. Cuando tú no reconoces que tienes esta parte, no te puedes sanar, te estás autoengañando, porque quieres ocultar algo que tú sabes que sí está en ti. Por eso cuando hay una frase en el curso que a mí me gusta mucho, que dice: la oscuridad no puede ocultar nada. Aunque tú quieras ocultar algo, es evidente, ¿sí? Entonces, esta oración es súper poderosa. Yo les sugiero que la lean constantemente cuando tengan que tomar decisiones, ¿no? O cuando tengan que incluso presentarse en una firma importante o en algo que tengan que hacer. Si dicen esta oración de todo corazón, les va a servir muchísimo, ¿sí? ¿Estamos? Nos vamos con miedo y conflicto. Que este tema de miedo y conflicto es muy importante porque la mayoría de las personas no asumen que es su propia responsabilidad trascender sus miedos. Ya hemos dicho que hay 4 miedos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primer miedo así que donde la mayoría de las personas está atorada? ¿Miedo a qué? Son 4. ¿Algo económico? Por ahí, antes de ese hay otro. Soledad. Muy bien. Primero, el primer miedo es soledad. El ego tiene mucho miedo que tú estés contigo mismo, porque si tú estás contigo mismo, el concepto de soledad no nada más va a dejar de existir porque nunca existió, solo es una idea, sino que te vas a dar cuenta de que dentro de ti mora un espíritu que es perfecto y sabio. El ego va a tratar a toda costa de que tú no estés contigo mismo, a toda costa, y utiliza a la pareja, a los amigos, utiliza todo lo que existe en el mundo para evitar tener ese contacto consigo mismo, ¿sí? La mayoría de las personas, estando en esta vida, nunca se dan el permiso de estar consigo mismos y nunca se conectan con su espíritu. Por lo tanto, siempre están dependientes de la presencia o de alguien o de algo, porque no han hecho esa relación con su espíritu. Para que tú tengas esta intimidad, para que tú rompas esta parte de soledad, lo que yo te sugiero es el siguiente ejercicio. Que un día, desde que amanece, te decidas estar contigo mismo y te vayas a donde tu espíritu te diga, de preferencia con alguien que tú conozcas, y que te pierdas y que dejes que tú estés contigo mismo. O sea, aprender a estar contigo mismo. Si tú haces este ejercicio, en ese momento se te va a venir una revelación y vas a brincar ese primer miedo y vas a experimentar algo sumamente maravilloso, que no se los quiere decir hasta que ustedes lo hagan. Si estás atorado en ese punto, ¿sí? De preferencia te puedes ir a un bosque o un parque, o te puedes ir a un viaje, o puedes irte, no sé, a estar contigo mismo y vas a experimentar algo, que sería la primera parte, el primer miedo con respecto a la soledad. ¿Cuál es el segundo miedo? Ahora sí. La parte económica. La escasez, ¿sí? El ego, después de que no quiere que estés contigo mismo, fíjense cómo es. Como uno viene aquí a experimentar, ¿no? Cree que para tener, primero tiene que no tener para conocer lo que es no tener y luego decir, sí tengo. O sea, la mente como que dice, primero voy a conocer esto para después conocer esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Así es el ego. Así es la dualidad. Entonces, sientes que no tienes algo, lo cual es imposible. Imposible. Este miedo a la escasez viene generacionalmente arraigado. O sea, no es que no tenemos, es que hay poco, insuficiencia. Ese es donde más personas están atoradas y creen que si tienen dinero se les va a quitar ese sentimiento de insuficiencia y escasez. Gran error, nunca va a pasar eso.
¿Eso se constela? Sí, es un sentimiento. Cuando tú no te... Imagínate, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ¿tú crees que a la naturaleza, ¿no?, le da miedo no tener? Porque ya es, normalmente, ¿no? Muy importante identificarte con lo que ya eres. La abundancia no es así como algo, solo es lo que ya eres. Solo lo reconoces en ti. Por eso es muy importante que en este segundo paso, tú te identifiques con lo que ya eres. O sea, la abundancia no es tener, es ser. Entonces, por eso para brincar este segundo paso de escasez y de insuficiencia, tienes que reconocer la cualidad y la esencia de tu ser divino. Y que evidentemente, aparte de todo esto, lo más fregón que existe, ¿no? Dice el libro que tú no tienes que preocuparte porque hay un ser que si tú lo declaras como tu padre, como él te ama, te cuida. O sea, basta con que tú en tu mente reconozcas que hay un ser que te ama y te cuida y que él te provee. O sea, que te dejes de hacer responsable de ti y que te dejes cuidar como si fueras un niño. Que te dejes guiar por él, porque él te va a dar las ideas y él te va a dar... Por eso esta segunda parte es donde muchos se atoran, porque no se dejan cuidar por Dios, no se dejan amar por Dios, no se dan cuenta que esas ideas que a veces les llegan son inspiraciones de Dios. Entonces, esta parte de romper la escasez es muy importante, pero desde el ser, porque tú puedes incluso tener, pero sentirte muy carente, muy insuficiente. Solo son sensaciones, solo son emociones, no son realidades. ¿Sí? Nosotros fabricamos ese sentimiento de insuficiencia y de carencia, que después se proyecta en el mundo. Y entonces, ¿ves cómo soy carente? Sí, pero porque tú te sientes por dentro carente y lo estás proyectando. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el segundo miedo. El tercer miedo... Juzgar, ser juzgado. A ver, piénsenle. El tercer miedo, ya dijimos dos: miedo a la soledad, miedo a la escasez, a la muerte. Ese es el último. El tercero, van en ese orden, ¿eh? Salud. La enfermedad. Tienes miedo a enfermarte. Porque la enfermedad, ¿no? Cuando tú te enfermas, lo primero que tú crees es que tú eres un cuerpo. Por eso te ataca ahí. Porque te dice, no, ya ves cómo eres un cuerpo porque estás enfermo. Pero nunca te dice que es la mente la que enfermó, que proyectó sobre el cuerpo la situación no resuelta. Entonces la enfermedad obviamente te lleva a que si tú te quieres sanar, o sea, hay dos, ¿no? Así, si tú quieres sanar a tu cuerpo, pues ve con un doctor que te va a sanar la parte de la consecuencia, no la raíz del tema. Para que tú te puedas sanar, la sanación solo ocurre a través del amor, y eso viene a través del espíritu. Que sanes tu mente. Ese es el siguiente nivel. El nivel más avanzado de la sanación es el mental. Cuando tú te das cuenta que de la mente, si tú le dices a tu cuerpo, párate, el cuerpo se para, ¿no? Alza la mano. Bueno, todo el cuerpo no es autónomo. El cuerpo obedece los dictados de la mente. Todo el tiempo, consciente o inconscientemente, está obedeciendo a la mente. Entonces, cuando tú brincas al siguiente nivel de lo que es la salud, te das cuenta que la salud empieza por la mente. No en el cuerpo, se expresa en el cuerpo, pero empieza en la mente. Ahorita la mayoría de las personas están brincando, ¿no? Porque era salud, o sea, mente sana, ¿no? Digo, cuerpo sano y come sano, sí, pero primero piensa sano. Porque de lo que piensas, de ahí emana todo. Entonces, ahorita hay un grupo de personas que sí se están dedicando a la parte de pensar correctamente, para que su cuerpo esté sano, ¿no? Y el último, como bien lo decían, es la muerte. Pero no es la muerte la que nos da miedo. Lo que nos da miedo es que muera el ego, el personaje que te has inventado, el que crees que eres, tu falso ser, ¿no? Que le pase algo a tu cuerpo porque el ego cree que es un cuerpo. Para poder trascender evidentemente a la muerte, no hay más que entender que eres un espíritu y experimentarlo. Por eso Jesús dijo, todo el que cree en mí tendrá vida eterna. O sea, que cree en mis enseñanzas.
O sea, lo que yo ya demostré. En esa esencia del Espíritu. Porque esa esencia es la esencia de Dios mismo. En ti. Si tú te das cuenta que más allá de la mente, tú eres un espíritu encarnado para vivir esta experiencia, en ese momento ya no te dan, incluso muere el ego y tú resucitas, renaces, te despiertas a la verdad en ti, que esa parte específica, ¿no?, es donde más estamos atorados. La muerte así nos da, es un concepto muy aterrador. Entonces, por eso yo le decía, ¿no?, imagínense, en lugar de que el día que vayas a dejar el cuerpo, en lugar de que todos sufriesen, imagínate que te reunieran, ¿no?, y les dijeras a todos, no, estoy listo para dejar el cuerpo, pero me voy a ir a otro plano y desde el otro plano los voy a ayudar a ustedes, a los que están aquí. Imagínense la diferencia que existiría en vivir esta parte. ¿No? O sea, que todos te ayudaran a despedir tu cuerpo, a darle las gracias por lo que ya te sirvió. Como cuando le agradeces una casa o le agradeces un coche que te sirvió, ¿no? Que tú le dijeras a tu cuerpo, gracias por por la enseñanza que me diste, pero ahora estoy listo para soltarte. Ya no me apego más a ti. ¿Por qué? El domingo vamos a hablar del apego. El apego es lo que hace que tú sufras. Te apegas a tus creencias, te apegas evidentemente al cuerpo, te apegas a la persona, te apegas a todo. Y ese apego te dice que no puedes ser feliz sin eso, lo cual es una mentira. Porque tu felicidad no está condicionada ni a nada, ni a nadie. Pero tu ego te hace creer que no, si tú no tienes esa pareja, no vas a sufrir. No, si tú no tienes esto, no vas a... No es cierto, no es cierto. Solo es una idea. Y obviamente Buda se dio cuenta que esa es la raíz del sufrimiento. Entonces, es tu propia responsabilidad, así se los digo, es tu propia responsabilidad. Liberarte de tu miedo. No le puedes pedir a alguien que te libere de tu miedo, no se puede. Y dice así, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado, fíjense, autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control, ¿sí? O sea, obviamente no puedes recibir la ayuda de Jesús si tienes miedo. Tienes que decidir de manera consciente abandonar tu miedo, y en el momento que lo estás abandonando, estás tomando la fuerza o el amor. No puedes pretender experimentar la abundancia mientras tu miedo en la carencia, no se puede, porque estás teniendo dos objetivos opuestos. Tienes que elegir uno, ¿sí? Entonces dice, la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales a nivel de la mente. Ya les dije cuáles son esos 4 miedos, ¿no? Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Fíjense lo que te está diciendo Jesús. Dice, ¿por qué el comportamiento lo juzgas y lo quieres cambiar? ¿Y por qué no mejor cambias tus pensamientos? O sea, ¿por qué no te vas al nivel más elevado? Cuando tú ves un comportamiento como que indecente, ¿no? O incorrecto, no hagas eso, ¿no? ¿Sí o no? Pero nunca te dices a ti mismo, no pienses eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Como que si lo piensas no hay pedo, y sobre todo si no lo dices. O sea, piensas que si lo estás pensando aquí adentro, por ejemplo, no voy a tener dinero, no voy a tener trabajo. O sea, piensas que si lo piensas y no lo dices, no hay pedo. Pero sí hay pedo, porque lo estás pensando. Y volvemos a lo mismo. Como lo estás pensando, al pensarlo, tu mente es un espejo que tú piensas, lo avientas a la mente, lo proyecta afuera. Y de repente te dicen, te va a pasar esto. ¡Ay!
Entonces cuando lo ves afuera, te espantas y como que quieres cambiarlo afuera, pero no te estás dando cuenta que tú lo originaste desde tu interior. Por eso es muy importante que aprendas a pensarlo, ¿sí o no? Sí. Dice, hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, mas no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque solamente en ese nivel es donde puedes ejercer tu poder de decisión. Subráyalo. Solo ahí. ¿Sí o no? No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Aquí te dicen. Entonces, si yo pongo mi pensar bajo su dirección, ¿sí? ¿Y qué es ponerlo bajo su dirección? Primero que nada, Jesús me dice algo diario. Yo decido si lo pongo diario bajo su control, que es hacer tu lección. Cuando tú haces tu lección, estás poniendo tu pensamiento bajo esa dirección. Si no, lo normal es que te va a abrumar las cosas del mundo y no te vas a dar cuenta. ¿Sí? Por eso es diario esta parte, porque es un entrenamiento. Dice así, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que ya has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiar. Aquí está una característica. Siempre que tienes miedo con respecto a cualquier cosa, es que le has dado el poder a tu ego y que no has dejado que el Espíritu Santo te guíe. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Obviamente has decidido a favor del ego en lugar de a favor del amor. O sea, has decidido en tu mente. ¿Sí? Puede ser que esto sea, bueno, esto es algo automático, ¿no? O sea, como que tú luego no eres consciente de lo que estás pensando, o sea, como que tienes un sistema de pensamientos que no ves, y nada más los reproduces. Ah, sí. Sí, cuando no eres consciente tú agarras y te dicen, o sea, te llega algo y en automático piensas porque no tienes esta capacidad de autoobservarte de lo que estás pensando, ¿no? ¿Sí o no? Aparte yo creo que es mucho el tema de la nostalgia del pasado y la incertidumbre del futuro, ¿no? O sea, como que si no estás en el presente te tiras. Claro, que una mente que no esté entrenada normalmente está o en el del pasado, trae lo peor, o sea, del pasado guarda lo que no le gusta y eso le preocupa que suceda en el futuro, pero en esos dos intervalos mentales jamás se da cuenta que en el momento presente está decidiendo lo que quiere que ocurra. Por eso esto de fabricar está en el pasado y en el futuro y eso está en el presente. Entonces tú tienes que estar en tu presente decidiendo, en este presente, decidiendo lo que tú quieres experimentar. Decidiendo y viviéndolo, ¿no? Porque aparte, perdón por la palabra, tus chaquetas mentales, ¿no? Entonces realmente no disfrutas lo que tienes. Sí. Por estar agobiado con otras cosas, ¿no? Sí, o sea, por eso siempre es una decisión personal. O sea, por eso el curso es personal, ¿no? O sea, como que tú estás decidiendo si quieres pensar de una forma o si quieres pensar de otra forma. Tú no puedes hacer que el que esté al lado, ¿no? Así como que piense de otra forma. Él tiene que elegir dejar de pensar de esa manera. Pero tú estás con tu ejemplo. O sea, si tú empiezas a entrar en esa línea de pensamiento, de estar en el presente, de no traer el pasado, de no... En automático, eso es muy atractivo, ¿no? Y si no, evidentemente va a generar una situación donde va a colocar cada uno en su lugar y en su vibración. Porque para este tipo, o sea, ayer vi un video, no sé si los que me tienen en Facebook, me gustó mucho porque es un video de Arnold, que me gustó mucho porque dice, la mayoría de las personas no saben a dónde van y por eso pierden su tiempo y su vida. Y decía, a mí todo el mundo me criticaba. Y decía él que él tenía un objetivo claro.
y que lo que uno tiene que tener en esta vida es un objetivo claro. Entonces, en este caso, ¿no? A mí me gustó mucho el video porque a mí el libro me ha dado un objetivo claro de vida. Entonces, teniendo el objetivo claro, dice él, que lo único que tienes que hacer es trabajar día a día y que sabes que ese objetivo va a llegar. Y mi objetivo es curar mi mente. Mi objetivo es permanecer y prolongar y extender esta paz, que es la que a mí me gusta sentir. Y todo lo demás, todo lo que estamos hablando, todo lo de la soledad, te vas dando cuenta cómo lo vas trascendiendo y te vas dando cuenta cómo las personas eligen sufrir por eso, porque eso se les enseñó. Se les enseñó. Y que hay otras personas que están eligiendo pensar de otra manera para liberarse de eso y a sus futuras generaciones enseñarles obviamente a estar libres, ¿no? De esas creencias familiares, que yo creo que es lo fundamental, porque de por sí es doloroso que tú vivas de una forma, ¿no? Y que después veas a tus hijos sufrir exactamente por lo mismo, ¿no? Cuando no ejerciste tu poder de responsabilidad. Entonces dice, tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Aquí está. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Fíjense. Entonces, yo tengo que darme cuenta de cuánta es mi necesidad de cambiar de mi forma de pensar. En cualquier aspecto. Véanlo en cualquier forma. Llámelo en la soledad, en la economía, en la enfermedad o en la muerte. Si tú no cambias de pensar con respecto a eso, no nada más lo vas a vivir, sino que no vas a poder salir de eso. O sea, mentalmente no te vas a poder liberar, ¿no? Dice así, no necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio, evidentemente en la mente. El cambio no tiene ningún sentido en el de los síntomas donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad, subráyalo. Entonces, hagan su lista de miedos para que se hagan responsables de cómo se tienen que liberar. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Estas condiciones siempre tienen el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones falsas de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Dice, aquí viene la definición de miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y haces. Entre lo que deseas y haces. Y ahí es donde se expresa la enfermedad. La enfermedad, ¿no? Yo deseo esto, pero hago esto. Imagínense el conflicto mental, ¿no? Así, es que yo quiero salir a desayunar, pero no desayuno. Yo quiero hacer esto, pero no lo hago. No quiero hacer esto, pero lo hago. Entre lo que deseas y haces, traten de ver en este momento qué es aquello que desean que no hacen, para que se den cuenta dónde el ego los tiene sumamente atorados. Es lo que postergas, ¿no? Podría ser lo que postergas, puede ser lo que evades. ¿Qué deseas que no haces? ¿O qué haces que no deseas hacer? Es como esa incongruencia, ¿no? Esa incongruencia que vive en ti, que la sabes, pero que la sigues haciendo. ¿Cuántas veces vas en Navidad, no? No deseas ir, pero vas y lo haces. Y obviamente eso, o sea, se expresa en tu cuerpo. A veces hasta te enfermas, ¿no? Y dices, ay, ya me enfermé, ya no puedo ir, ay, ya me salvé. O sea, buscas una manera, un pretexto perfecto para evitar esa situación. Ya saben qué desean y qué hacen y qué no. Ya lo tienen consciente, cada uno. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, deseo tener dinero,
pero no quiero trabajar. Para algunos su trabajo no desean hacer eso. Entonces imagínense la incongruencia y lo pesado que es. O trabajan en algo que no les gusta. O trabajan, lo mismo, por eso, trabajan en algo que no les gusta. Están en una relación que no quieren. O sea, y obviamente todos esos están expresando, no, es que como no quiero estar sola, mejor estoy con él. ¿Ya? No deseo estar con él, pero estoy con él porque no quiero estar sola. Es como una prisión perfecta, ¿no? Igual en lo del dinero, es lo mismo. Más vale malo por conocido que bueno. ¿No? Pues sí, así mejor, así me quedo ya con lo que... Y dice así, esta situación se presenta de dos maneras. A ver, chequen en cuál les pasa más. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Esto quiere decir que todas las personas están enojadas con la vida. Los que hacen cosas que no quieren están furiosos. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Y la segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da un lugar a comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo. Ahí está, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra por lo tanto dividido y tu comportamiento se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primero al segundo, pero no elimina el miedo. Entonces, eso es muy importante. Esta parte, ¿no? Y por eso es muy importante como decirle a tu pareja, no, güey, haz lo que quieras, contarle que estés feliz, contarle que no estés enojado. Porque estás enojado, ¿no? Estás enojado. Y ese enojo lo estás proyectando sobre mí. ¿Sí? Porque no te estás haciendo responsable. Haz lo que tengas que hacer. Ocúpate de tu felicidad, que yo me ocupo de la mía. Por eso cuando realmente hay amor, lo único que deseas es que esa persona sea feliz, contigo o sin ti. Si estás en el plan, qué bueno, si no, ni modo, pero desea realmente su felicidad. Dice así, de lo contrario sería un apego, ¿no? Dice, es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. Aquí fíjense, te das cuenta que esto es una cuestión de disposición. O sea, ¿qué tan dispuesto estás? El Espíritu Santo dice, esta es tu lección de hoy, pero Él está esperando a que tú la hagas, a que estés dispuesto a hacerla, porque eso requiere que te des un tiempo que te niegas. Dice en el video de Arnold, dice, a mí me da risa la gente que dice que no tiene tiempo. Dice, yo entrenaba 5 horas en el gimnasio, trabajaba y estudiaba. Y entonces te das cuenta que cuando una mente se propone algo, lo logra. Entrenaba 5 horas en el gimnasio. Hasta me da risa porque digo, es que yo no tengo tiempo para ir al gimnasio. Y ayer cuando vi el video dije, claro, güey, lo que pasa es que en realidad tú no quieres ir al gimnasio. Por eso no tienes tiempo. Por eso no tienes tiempo para lo que no quieres. Si tú tuvieras el tiempo, si tú quisieras hacerlo, tendrías el tiempo, pero tú mismo te lo niegas mentalmente. Y entonces habla de las 5 horas que él utilizaba para entrenar, para estudiar y para trabajar, porque él quería hacerlo. Hombre, que se me hace muy centrado y un tipazo es Will Smith. Ah, sí. Mañana estaba oyendo una plática de él y decía que es un tema como de ser ordenado, o sea, de tomar una decisión, hacerla y programar sobre eso. Sí. Porque eso es lo más difícil, ¿no? O sea, realmente ordenarte. Y sobre todo disciplinar a la mente. Disciplina es lo más importante, así lo dijeron. Imagínense, el gimnasio
Yo que lo he hecho así a niveles extremos cuando lo hice. El gimnasio es una disciplina bastante ruda. Bueno, el curso es 10 veces más. Cuando tú te das el curso te dicen, a veces las lecciones tienes que hacerlas 5, 10 veces, cada hora, cada media hora. Ahí es cuando te das cuenta de cuánta autoobservación puedes llegar a tener y de lo importante que es que la tengas. Te lo dice, hay un libro, el libro blanco de Ramta dice, la transformación de un cuerpo la haces en 8 meses, 9 meses. La de una mente no, te tarda toda una vida. Toda una vida porque requiere que estés dispuesto a observar tus pensamientos y que realmente estés dispuesto a cambiar de mentalidad. O sea, que no te aferres a lo que tú crees. Obviamente por el daño que te ocasiona. Dice así, dice, es posible, dice, la fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy difícil de pasar por alto. Fíjense, aquí está muy resumido todo. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que yo experimente salud, paz, alegría, abundancia, ¿no? Sí. Esa es su voluntad. El problema es que mi voluntad no dispone eso. Mi voluntad dispone escasez, enfermedad, conflicto, juicio, castigo, culpa. Entonces, hasta que tú no te des cuenta, o sea, realmente, digas, cabrón, mi mente está enfocada hacia acá y yo tengo que enfocar mi mente hacia acá, hacia lo que Dios ya dispuso. Entonces ya son como dos aliados contra un objetivo. No puedes perder. Aquí todo te va a salir más tarde que temprano. No va a funcionar. Dice así, voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Muy importante, subrayen, solo tu mente puede producir miedo. Hace esto cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Lo que quiere y lo que hace. Esto solo puede corregirse aceptándose un objetivo unificado. Vamos a arreglarlo ahora. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta antes de que nada, subraya, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Cuando tú te peleas con alguien, cuando tú te enojas, todo conflicto es que tienes un miedo. ¿Cuáles son los 2 miedos más comunes que suceden entre los seres humanos? Los 2 miedos más comunes. Que se qué y que se qué. ¿La traición? No. ¿Cuáles son tus 2 miedos más comunes? Desconfianza. Que no te quieran. Por ahí va. Las represalias. Que se enojen contigo. Que se enojen contigo y que te dejen o que te abandonen. Entonces, por esos 2 miedos que tienes, esos 2 miedos, tú haces cualquier cosa. Hago cualquier cosa con tal de que no te enojes. O hago cualquier cosa con tal de que no me dejes. Y eso genera una relación no tóxica, no. Lo que sigue. Generas un monstruo. Un monstruo. Y ahora te das cuenta, ¡ay! ¿Qué pedo? ¿Por qué está así? Pues tú lo alimentaste 10 años. No hacías cosas que no querías. Sí. ¿No te ponías de tapete? Sí. Ya cuando te quiero revelar, ¡ay! Ya fue a terapia, ya se puso loco. ¿No? Sí. No sé, a ver, chécame de aquí en el pecho, no voy a decir de alguien. Sí. Tú mismo estás generando. Por eso esto es muy importante. Dice, el primer paso correctivo para hacer errores es darse cuenta antes de que nada, de que todo conflicto es siempre una extensión de miedo. Y entonces aquí viene la solución. Cuando sientas esto, aquí te dice, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. ¿A quién? A mí. A ti. No te amaste. Ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presente en ti. ¿Estamos? Eso es lo primero. No te estás amando porque no estás pensando correctamente.
Porque Dios no desea que tú te sacrifiques por nada y tú te estás sacrificando. Eso es no amarte. Abandonarte es no amarte. No es darte tu tiempo, es no amarte. Todo eso es no amarte. Y eso es lo que se te ha enseñado a no amarte. Te dicen, ama primero a los demás que a ti. Ni madres, primero te tienes que amar a ti, conocerte a ti, para que entonces te puedas relacionar sanamente con los demás. ¿Sí? Muy importante que te ames y te conozcas. Entonces dice así: a partir de ahí todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos. Dentro del proceso más amplio de aceptar la expiación es el remedio. La expiación es el perdón, evidentemente la curación, ¿no? Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma, muy fácil. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Es decir, sé honesto contigo. No me vengas a decir que no tienes miedo cuando te estás cagando de miedo. Cuando se nota que tienes miedo a que te abandonen, cuando tienes miedo a que no tengas dinero, tienes miedo, reconócelo. Sobre todo a nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros miedos, pero mucho trabajo, porque se nos enseñó, ¿no? Se nos educó para no mostrarlos. Aunque nuestro mundo esté proyectado de nuestro miedo, ¿no? Pero así es que funciona. Primero, reconoce que tienes miedo, ¿no? 2, el miedo procede de una falta de amor. O sea, date cuenta que no estás siendo muy amoroso. 3, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y fíjense, dice el amor perfecto. No el amor de alguien, el amor perfecto, o sea, el amor de Dios, o sea, el amor de ti para ti. ¿Sí? El amor perfecto. No lo busques en otro. No intentes tener miedo y buscar el amor de alguien para que se te quite el miedo. No. Que es lo que todo el mundo hace. Es que me da miedo poner un negocio. Vas con alguien y me lo pones. O sea, todo lo que te da miedo, buscas a alguien. Como si fueras un niño chiquito entre papá y mamá que está buscando una papá o una mamá. No, el amor perfecto. ¿Sí? Y dice así: el amor perfecto es la expiación, o es el perdón, o es la curación, o sea, tiene muchos significados, aunque sea la misma palabra. Dice, es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para otro que también es digno. El reconocimiento de lo que es dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado en una posición en la que necesitas la expiación. O sea, cuando tienes miedo, necesitas que se te cure. Pero necesitas aceptar la curación. Estás enfermo. Cuando tienes miedo, estás enfermo. Necesitas que se te cure. Pero primero tienes que aceptar el tratamiento. Si no lo aceptas, si llegas con una persona y te dice, usted tiene miedo, no tengo miedo, y desde ahí te pones, ya el proceso va a ser muy difícil. ¿Estamos? Necesitas reconocerlo. Dice, has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación por la que se instituyó la expresión. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. Muy importante. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta entre la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Entonces, proceso de co-creación. Combinación de pensamiento. Un pensamiento, el que sea, el que tú quieras,
más creer en Él o tener fe, igual a realidad o a experiencia. Lo que tú pienses, si lo crees, lo vives. Así de sencillo. Si tú piensas que vales madre en esta vida y lo crees, por eso es muy importante lo que piensas y lo que crees. Si tú piensas que no eres suficiente y lo crees, no eres suficiente. Todo lo que tú pienses es esto. Si nos enseñaran esto es nuestro poder. Pensamiento más creencia. Si tú piensas que eres un excelente ser humano, y que todos lo son, porque no vayas a pensar que tú lo eres y los demás no. Si tú lo piensas y lo crees, eso es lo que vas a vivir. Que te hagas muy consciente de tus pensamientos y de lo que crees. Todo lo que vives, todo lo que está a tu alrededor, está basado en eso. Observa, simplemente ve a tu mamá, por ejemplo, qué piensas y qué crees de ella, y ahí está tu mamá. Piensa en tu papá, lo que piensas y lo que crees, y ahí está tu papá. Piensa qué piensas del trabajo y lo que crees, y ahí está. Piensa con respecto a tu economía, lo que piensas y lo que crees, y ahí está. Lo que piensas y lo que crees. No es que es poco, es poco. Lo piensas y lo crees, sí, ahí está. Por eso lo vives. ¿Estamos? Este proceso es un proceso de co-creación que vamos a adentrarnos más adelante en el curso. Dice, a primera vista parece ser arrogante creer que posees tal poder, mas no es la verdadera razón de la que no lo creas. ¿Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos? Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tener miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles, todo pensamiento produce forma en algún nivel. Cada cosa que piensas pasa. Si tú piensas algo de tus hijos y lo crees, de todo lo que está, por eso es muy importante. Traten de hacer este ejercicio así con calma en su casa y pongan del tema que quieran. Trabajo, qué es lo que pienso y qué es lo que creo. De mi hijo, qué es lo que pienso y qué es lo que creo. De mí, qué es lo que pienso. Pero netas, para que lo puedan cambiar, para que acepten la corrección exactamente ahí donde están atorados. ¿Estamos? Nos vemos la próxima semana.